Hola, en este video voy a hablar del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de tecnologías de la información. La idea es explicar en lenguaje simple qué es el marco y cuáles son sus componentes, ya que cuando por primera vez tuve que revisar el tema, me encontré con un lenguaje muy enredado y complejo que lo hace ver más difícil de lo que realmente es. Además de que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, es decir, MINTIC, te pone a disposición una cantidad de información y terminas por no saber qué revisas primero y saltas de documento en documento y de link en link para al final armar el rompecabezas. También hago esto porque creo que es importante que cualquier persona pueda entender lo que se quiere con este marco, pues finalmente son las cabezas de las entidades del Estado las que toman las decisiones y pueden ser abogados, ingenieros, economistas, etc. Y deberían poder entender, al menos a nivel general, el marco. Cabe notar que este marco, dado que está enteramente enfocado en las tecnologías de la información, debe ser complementado con un marco de referencia para la arquitectura del negocio, es decir, un marco que describa los demás elementos de la institución o entidad que le permitan cumplir con su misión. Catálogo de servicios, el modelo estratégico, los procesos, la documentación de estos procesos, la estructura organizacional, las capacidades de la organización. Pues es de esta arquitectura que se debe partir, ese debe ser la guía para el diseño de la arquitectura de las tecnologías de la información. Entonces, ¿qué es el marco? Es simplemente un instrumento para implementar la arquitectura de las tecnologías de la información y las comunicaciones para que las entidades y entes territoriales puedan habilitar la estrategia de gobierno en línea. Es decir, es una carta de navegación, como si a uno le dieran un destornillador, mejor dicho, que hace de todo y le dicen, mire, ese va a ser el instrumento principal con el que usted va a construir esa mesa. Seguramente va a necesitar otros instrumentos, pero sin ese no hace nada. Es decir, en este caso, este marco de referencia de arquitectura empresarial es ese instrumento que va a permitir armar las piezas del rompecabezas de tecnologías de la información. Es decir, armar todas las cuestiones tecnológicas que necesitan las entidades, municipios, gobernaciones, etc. El objetivo del marco es apoyar a las instituciones para que sean eficaces en la gestión de las tecnologías de la información, para que se puedan implementar los servicios TIC que debe prestar la entidad, para que se pueda gestionar como es debido las tecnologías de la información y las comunicaciones de la entidad, para que haya un gobierno abierto y transparente a la ciudadanía en general y para que se cumplan con las mejores prácticas que garanticen la seguridad y privacidad de la información. Este marco se rige por principios, que son las reglas de más alto nivel que guían las decisiones que se deben tomar cuando de tecnologías de la información y las comunicaciones se trata. Es decir, en este caso, los principios del marco determinan que las decisiones que se toman en la entidad son para un excelente servicio al ciudadano, optimizar el dinero que se invierte buscando la mejor relación costo-beneficio posible, es decir, que si esta plata se invierte en este proyecto es porque al final de cuentas es la que más va a impactar el resultado de la organización. Por ejemplo, en el caso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que si se va a invertir en determinado proyecto TIC es porque se va a salvar el mayor número de vías en las vías de Colombia. Asimismo está estandarizar, buscar la interoperabilidad para facilitar el intercambio de información entre entidades, la viabilidad del mercado, la co-creación, entre otros. La manera en que el marco está estructurado es la siguiente. El marco tiene unos dominios. Los dominios tienen ámbitos y los ámbitos tienen elementos. Ya les voy a explicar qué es eso, porque no me parece que sea tan intuitivo. Los dominios son las grandes dimensiones en las que se divide el marco, desde las cuales se debe abordar toda la gestión de tecnologías de la información, es decir, toda la operación, innovación, administración, desarrollo y uso apropiado de las tecnologías de la información. En este caso son 6 las grandes dimensiones o dominios. Los que están en forma de T son los dominios tecnológicos. Está información, sistemas de información, servicios tecnológicos y los que están en forma de U son todas las dimensiones que impulsan el uso de la tecnología y que permiten que a las entidades les sea útil y les agregue valor el uso de la tecnología.
estrategia TI, gobierno TI y uso y apropiación. Cada uno de esos dominios o dimensiones, como les decía, se dividen en ámbitos, que son las áreas o temáticas que aborda cada dominio y que agrupa temas comunes dentro del dominio. Por ejemplo, en el caso de la estrategia de TI está el entendimiento estratégico, el direccionamiento estratégico, la implementación de la estrategia de TI y el seguimiento y evaluación de la estrategia de TI. Es decir, que primero se contempla que se debe tener un entendimiento claro y documentado de la situación de la institución, del contexto organizacional y del entorno. Después, con el direccionamiento estratégico, se busca que hayan directrices para que la estrategia esté alineada con los planes del Estado, planes sectoriales, estrategia de la entidad, etc. Con la implementación de la estrategia TI, se busca que ya se pongan en marcha esos proyectos de tecnología para que opere la institución. Y finalmente, con el seguimiento y evaluación, se busca que se le haga seguimiento y evaluación a esa implementación para que se corrobore que sí se está agregando valor a la institución. Entonces vamos en que el marco tiene 6 dominios o dimensiones, esas dimensiones tienen ámbitos, que son las áreas en que se divide, y esas áreas tienen elementos, que son los temas de relevancia dentro de cada ámbito. Por ejemplo, el primer ámbito del dominio de la estrategia de TI es el entendimiento estratégico. Y cuando analizas toda esa área ves que tienes 3 elementos. El entendimiento estratégico como tal, el entendimiento de la dinámica organizacional y el análisis del desempeño estratégico. Es decir, primero se deben establecer y entender los procesos que se desarrollan en el sector y la institución, los servicios e interacciones que se tienen con el sector y todos los interesados. Después, ya se entiende la dinámica de la organización, es decir, cómo se está en ese momento en la provisión de servicios tecnológicos a la entidad y finalmente se mira el desempeño, cómo ha sido el funcionamiento, mantenimiento y evolución de la gestión de las tecnologías de la información para identificar qué oportunidades y retos existen para transformar la gestión de las tecnologías de la información en la organización. Entonces tenemos los principios que son la luz máxima que guía las decisiones en cuanto a tecnologías de información, un marco que se divide en dimensiones que son los dominios, áreas que son los ámbitos y unos elementos a abordar. Pero el marco nos la pone más fácil porque para poder decir que ya se tiene todo y se cumple con todo, nos da unos lineamientos que vienen siendo como, yo diría, una checklist, una lista de chequeo en donde tenemos que ver, listo, tenemos esta área o ámbito de entendimiento estratégico, ¿qué hacemos para abordarla como toca? Entonces cogemos los lineamientos que pertenecen a cada dominio y específicamente a ese ámbito y comenzamos. Entonces comenzamos a mirar, bueno, el ámbito o área de entendimiento estratégico tiene 5 lineamientos. Entendimiento estratégico, definición de la arquitectura empresarial, mapa de ruta de la arquitectura empresarial, proceso para evaluar y mantener la arquitectura empresarial y documentación de la estrategia de tecnologías de la información en el plan estratégico de tecnologías de la información. Entonces miramos el primer lineamiento estratégico. Entonces miramos el primer lineamiento estratégico, LI es 01. Y dice, las instituciones de la administración pública deben contar con una estrategia de TI que esté alineada con las estrategias sectoriales, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales, los planes decenales cuando existan y los planes estratégicos institucionales. La estrategia de TI debe estar orientada a generar valor y a contribuir al logro de los objetivos estratégicos. Es decir, que el primer paso es, listo, mirar qué estrategias sectoriales hay, qué dicen, qué toca tener en cuenta y estudiar esas estrategias a fondo. Listo, ahora sigue el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué dice? ¿Qué toca tener en cuenta? Los planes sectoriales y decenales. ¿Qué dicen y qué toca tener en cuenta?
Y por supuesto el plan estratégico institucional que dice y a partir de eso cuál va a ser la estrategia de las tecnologías de la información. Es decir, que al final el estudio de todos esos documentos nos debe permitir generar una estrategia de tecnologías de la información que esté realmente orientada a generar valor y a contribuir al logro de los objetivos estratégicos del país, del sector y de la institución. Pero el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI, de tecnologías de la información, nos la pone aún más fácil, porque además de eso, para cada dominio nos pone a disposición instrumentos para que usemos y que nos sea más fácil desarrollar la tarea. Entonces nos pone a disposición guías, manuales de mejores prácticas, herramientas, formatos, estándares, plantillas o frameworks, como lo queramos llamar. Entonces podría ser, bueno, un ejemplo es, para el ámbito de seguimiento y evaluación de la estrategia de TI, que es el cuarto ámbito. Entonces podría ser, hay una herramienta que tiene el Departamento Nacional de Planeación que permite hacerle seguimiento a proyectos de inversión. Es decir, no nos toca inventar la rueda porque la rueda ya está hecha. Y el marco nos ayuda a que no nos tengamos que poner a buscar, sino que la herramienta ya está ahí y a nosotros nos toca es decir qué herramienta queremos usar. Esa herramienta puede ser, por ejemplo, una plantilla en Excel ya creada, un sistema de información que ya funciona, etc. Y listo. Eso sí, el paso para comenzar a quien sea el responsable de la adopción del marco es, primero, revisar detalladamente el decreto único reglamentario del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ese puede no decir mucho, pero es el principio del comienzo y lo pone a uno en contexto. Después, revisar detalladamente el decreto de gobierno en línea. Tercero, revisar detalladamente el manual de gobierno en línea. Después se revisa, entiende y analiza la estructura y contenido del marco de referencia. Ya la estructura espero que la estemos entendiendo y pues ya hay que analizar a fondo el contenido. Después, consultar la estrategia de acompañamiento de gobierno en línea para identificar los canales y apoyo que brinda Mintic para asimilar la estructura, conceptos y contenidos del marco de referencia. Y finalmente ya solicitar las visitas del equipo de acompañamiento del ministerio para facilitar la comprensión de los beneficios e implicaciones del marco. Listo. De ahí para adelante, ya después de que hemos entendido el contexto del marco, realizamos un diagnóstico de cómo está la entidad frente a lo que toca hacer. Preparamos a la institución para adoptar el marco y preparamos el plan de acción. Es decir, es el final del principio. Si la entidad cuenta con la platica para contratar una consultoría para hacer el diseño de la arquitectura de tecnologías de la información, entonces deberíamos tener los documentos preliminares de los términos de referencia para la contratación del diseño de la arquitectura empresarial. Listo, terminamos por el momento. Espero haberlos podido ayudar en el comienzo de ese proceso o al menos a entender en qué es lo que se va a invertir la plata. Bueno, antes les voy a mostrar el sitio web del ministerio para que ya quede la cuestión más visual y ya se pueda mover como peces en el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de tecnologías de la información. Entonces está Mintic, arquitectura TI. Ahí entran al coso principal. Aquí hay otros marcos, digamos el marco de interoperabilidad que también es súper importante, pero está el marco de referencia que es el que nos interesa. Y en el marco de referencia aquí tenemos ya toda la información, qué es, principios, quiénes se benefician, están los 6 dominios de los que les hablé y hay aún más información, la normatividad, puntos de vista, estándares, muchas cosas. Ahí ya entramos a cada estrategia. En cada estrategia tenemos los ámbitos, en el caso del dominio estrategia TI tenemos los 4 ámbitos que les mencionaba. Tenemos los lineamientos para cada uno de esos ámbitos. Además de eso tenemos indicadores para corroborar que se esté haciendo bien la cuestión, los roles que se necesitan, la normatividad en cuanto a eso y los instrumentos que les decían que nos hacen la vida más fácil.
También si uno entra a cada ámbito, están los elementos que lo componen y específicamente qué lineamientos le pegan a cada ámbito y que toca mirar. Aquí está el que ya miramos. Listo, no es más. Espero les haya servido y que esto realmente aporte a bajarle a esa curva de aprendizaje en este tema de arquitectura empresarial.